Tú podrás medir 2 metros, podrás tener las mejores armas, pero yo tengo las dos fuerzas decisivas. Ya está operando de alguna manera un bloqueo aéreo, marítimo, muy quirúrgico, no sobre todas las embarcaciones. Aquí no va a pasar nada, pero algo que pase, ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Tú puedes tener los buques, tú puedes tener toda la presión internacional, pero lo que al final te define es la presión interna. ¿Qué tan serios son los Estados Unidos referente a su presencia militar en las costas venezolanas? Bueno, algunos sectores creen que el presidente Donald Trump en esta oportunidad no va a repetir lo del 2020, un despliegue de disuasión, sino que esta operación va en serio. Por ello le está pidiendo a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Venezuela. Este es un informe especial de Yasmín Velasco. Que lo sepan los imperios. Venezuela, hoy más que nunca, tiene con qué. El mundo tiene los ojos puestos sobre el movimiento de buques y personal militar de Estados Unidos en Venezuela, lo que ha alimentado la hipótesis de que Washington estaría preparándose para dar el golpe final en Caracas. Ya está operando de alguna manera un bloqueo aéreo, marítimo, muy quirúrgico, no sobre todas las embarcaciones, para detener el tráfico de todos estos bienes y servicios que ha estado sosteniendo esta organización criminal mal denominada gobierno de Maduro. La historia se repite. En 2020, también 3 buques de guerra estadounidenses surcaron el Caribe para presionar a Maduro bajo acusaciones de narcotráfico, pero en un contexto geopolítico y magnitud del mensaje distintos. La diferencia estriba en el señalamiento, en la etiqueta que le han puesto a Nicolás Maduro como líder del cártel de los soles. Una manera de decirle al sector militar, mira, esto no es juego. Primero lo que se hace obviamente es ablandarlos, quiere decir comprar a los círculos cercanos a los líderes, bloquearlos marítimamente, cibernéticamente para que no puedan usar sus armas, sus drones, y después ir extrayendo uno por uno a través de fuerzas especiales. Ante cualquier circunstancia, nervios de cero, calma y cordura y máxima acción popular, militar, policial, que el equipo gana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Un nuevo tablero en el Caribe se abre. Estados Unidos eleva la amenaza con su ofensiva militar y aliados. Para algunos, jamás vista. Argentina, Ecuador, Paraguay. Pero divide y sacude con sus destructores a una parte de Latinoamérica, Colombia, Brasil. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Nicolás Maduro, el dictador venezolano, cada vez más acorralado y aislado. Se suman ahora, estamos hablando de un escuadrón anfibio, esto lo anunció Estados Unidos, que se suma a los 3 destructores que a comienzos de esta semana la Casa Blanca había desplegado allí en el mar Caribe, en aguas venezolanas. Por eso estamos hablando de la tensión que se profundiza y amplió de esta manera Estados Unidos su despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela con la incorporación de estos 3 buques anfibios de guerra, que en instantes vamos a compartir cada uno de ellos, de qué se trata, los detalles, las características de estos 3 buques anfibios que se despliegan y que se suman allí en el mar Caribe, en aguas venezolanas. Y para ampliar esta información lo voy a sumar a mi compañero Andrés Clipan, a quien ya le doy la bienvenida. Andrés, buenas noches. Ornella, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, tiene que ver lo que decís vos con lo que venimos siguiendo día a día, minuto a minuto, porque la información es trascendental y así lo merece. Recordemos que todo este despliegue tiene que ver por el combate que el presidente de Estados Unidos, me refiero a Donald Trump, ha encarado contra los grupos narcoterroristas, justamente calificados en abril pasado
por la Casa Blanca como grupos terroristas globales, entre ellos el Cartel de los Soles. Para la justicia de los Estados Unidos, el Cartel de los Soles está liderado por la cúpula política del chavismo, es decir, Nicolás Maduro y sus principales colaboradores en el gabinete de ese país. Y es contra ellos este despliegue, que obviamente no está en los planes, como quieren hacer creer algunos, invadir Venezuela. Ornella, aquí lo que se trata de evitar es que sigan ingresando kilos y kilos, toneladas de drogas como, por ejemplo, el fentanilo y la cocaína, metanfetaminas y otros productos ilícitos a los Estados Unidos. Muchos de ellos ingresan por el Mar Caribe a través de, por ejemplo, submarinos narcos. Mientras que el despliegue militar de Estados Unidos avanza para que los destructores estén en posición, Washington endurece su discurso contra Nicolás Maduro, recordando que es un narcoterrorista. Ahora es el director de la DEA en entrevista con Fox News quien destaca las alianzas del líder del Cartel de los Soles. Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue trabajando con las FARC, sigue trabajando con el ELN desde Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia. Es un narcoterrorista que sigue enviando su veneno a los Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses. La alianza de Maduro con las FARC se ha reportado desde el 2020, cuando presentaron cargos en su contra en una corte en Nueva York. También las acusaciones de darle refugio al ELN. De ahí la recompensa de $50 millones en su contra. Y la reciente movilización de activos militares al Mar Caribe, que no solo son los destructores. El domingo se espera que llegue a las costas venezolanas el grupo anfibio encabezado por este buque de asalto, el USS Iwo Jima. Tiene una eslora de 257 metros, una manga o ancho de 34 metros, cuenta con 2 sistemas de misiles de corto alcance, 2 sistemas de misiles antiaéreos, 2 sistemas de misiles antibuque, 4 cañones de 25 milímetros, 4 ametralladoras, capacidad para múltiples helicópteros y hasta 8 aviones AB-8B Harrier, como este durante unos ejercicios hace unos días en el Iwo Jima, que a bordo puede llevar hasta 2.200 Marines. Es una base militar flotante que estará acompañada del USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Se supone que debían llegar antes a Venezuela junto a un submarino de ataque con propulsión nuclear, pero su viaje se vio retrasado por el huracán Erin. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se divide en 4 ramas: el Ejército Nacional, Armada Nacional, Aviación Militar y Guardia Nacional. Además cuenta con 2 componentes adicionales: la Milicia Nacional Bolivariana y la Guardia de Honor Presidencial, según el Ministerio de Poder Popular para la Defensa. Se estima que en Venezuela cuentan con entre 95.000 y 150.000 elementos activos, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Poder Popular para la Defensa. Este número podría ascender hasta 235.000 efectivos. Según el portal especializado Global Firepower, Venezuela ocupa el puesto número 50 a nivel mundial en poder militar. En cuanto a su fuerza terrestre, se reportan 172 tanques, como el T-72 ruso y el AMX-30 francés, 8.802 vehículos de transporte y combate y 48 piezas de artillería autopropulsada. Sin embargo, es importante destacar que estas cifras no necesariamente reflejan cuántas de estas unidades están en estado operativo, en un contexto de años de crisis económica y falta de mantenimiento. En el ámbito aéreo, Venezuela dispone de 229 aeronaves, entre ellas 30 cazas, como el Sukhoi Su-30 Mk2 y algunas versiones del F-16, además de aviones de transporte, entrenamiento y helicópteros, en su mayoría de origen ruso, como el Mi-35 y el Mi-17. Así lo informan Global Firepower y Armored Forces. En cuanto a su poder naval, la Armada Nacional cuenta con 38 embarcaciones, entre las que destacan 2 submarinos tipo 209, una fragata y varios buques patrulleros, también de acuerdo con las mismas fuentes.
Por último, la Milicia Nacional Bolivariana representa un pilar estratégico en la defensa del país. El gobierno venezolano asegura que cuenta con más de 4 millones de milicianos activos. 4.5 millones fueron movilizados recientemente por orden del presidente Maduro para la defensa del país.